Entonces en Colombia nacen alrededor de, según una estimación en 2010, 14.400 personas tenían la enfermedad como rasgo y 321 personas nacen cada año con drepanocitosis en el país. La siguiente. Esto es solamente para mostrar que la enfermedad está reportada después a nivel nacional. Hay otra enfermedad que es el Guillain-Barré, más casos, sigue la drepanocitosis. Luego a nivel del valle ya nos cambia y la drepanocitosis va de primera. Y entonces uno dice en Buenaventura, listo, también, vamos. En Buenaventura, hasta de 2016 a 2017 hay reportados 3 pacientes de drepanocitosis. Esa es la semana epidemiológica 17. ¿Qué quiere decir eso? Subregistro. Siguiente. Entonces esto es para mostrar rápidamente los estudios que hay para decir que no es huérfana. Esto es, bueno, uno que hicimos en Villarrica, Cauca. ¿Conocen Villarrica? Eso es al lado de Puerto Tejada. Yo soy de Puerto Tejada. 12% de población, hay que tener en cuenta que es lo que es enfermedad y rasgo, pero ahí 12%. En Buenaventura, 4.8% tenían la enfermedad o el rasgo al nacer. Ese es un estudio hecho en Buenaventura en 2010. En Cali, en 2013, el 2.4% de la población de recién nacidos tenía una hemoglobina anormal, y de eso es la más frecuente, la drepanocitosis. ¿Cómo gestionar? Vamos. Entonces aquí lo que necesitamos es mejores prácticas. La siguiente. Necesitamos es básicamente saber qué es una enfermedad hereditaria, quiénes pueden tener la enfermedad, quiénes tienen el riesgo de tener la enfermedad, qué pasa con las mujeres cuando tienen la enfermedad. Si una mujer tiene drepanocitosis, ¿puede tener hijos? Sí, qué bien, porque sí hay unos que dicen que no. Y alguna vez una paciente, fui a consulta y volvió y me dice que el ginecólogo le mandó a decir al médico general que cómo se le ocurría que sí podía tener hijos, y era el ginecólogo. Entonces hay desconocimiento de la enfermedad. Entonces sí se puede tener hijos. ¿Qué es un embarazo de riesgo? Sí, es un embarazo de alto riesgo, pero sí se puede tener hijos. Siguiente. Entonces aquí están básicamente cómo es con las posibilidades de tener los hijos. Si ambos tienen la hemoglobina normal, o si tienen esta que es la S, significa que hay hemoglobina de la drepanocitosis. Eso lo van a revisar en la presentación. Sigamos. Simplemente para que lleguemos a lo más importante. Alguna vez me preguntaron, alguien me llamó la atención, me dijo, si se le dijeron en televisión que dijera los síntomas, y yo le dije, es que yo no puedo decir síntomas porque son estos: anemia, o sea que la persona está pálida; mareos, desaliento, palidez, dolor de cabeza, a veces dolor en el pecho, crisis dolorosas en las extremidades, en los músculos, infecciones que les dan a las personas, a veces se ponen amarillas, tienen dificultad para respirar o tienen fiebre. ¿Alguien le ha dado algunas de esas? ¿No? Entonces yo no puedo decir que estos son los síntomas de drepanocitosis, sino que está dentro de los síntomas de muchas enfermedades y hay que buscar la enfermedad. Pero hay unas complicaciones que sí son muy graves, como el daño en el cerebro, en los cálculos, el priapismo, el daño renal, el daño de la retina y la hipertensión pulmonar. La siguiente. Entonces, ¿cuándo sospechar a una persona que tiene drepanocitosis? Si tiene anemia, cualquier persona que tenga anemia y tenga síntomas, o que haya tenido infecciones, que tenga anemia y dolores en cualquier parte, que tenga anemia y haya tenido un problema cerebrovascular, o que tenga anemia e infecciones, que sospechen infecciones pulmonares frecuentes, o anemia y úlceras de las piernas o problemas del vaso. Con esto ya podemos sospechar que una persona tiene drepanocitosis, no solamente en el consultorio, sino desde la parte social, desde que nosotros, como los que vinimos a esta capacitación, vamos a saber acerca de la enfermedad. Ya lo demás es más de diagnóstico. Se me agota el tiempo, tenemos otros expositores, vamos a... ¿sí? Sí, es que ¿5? Bueno, listo. Es que ya necesito gafas. Bueno, gracias. Esto es para decirles que hay unos diagnósticos, hay unas pruebas diagnósticas que son las pruebas específicas para la enfermedad, no puede ser otra. Si no se hace la prueba correcta, pues el diagnóstico no lo podemos reportar y no podemos incrementar el reporte en Civigila. La prueba de oro, la electroforesis de hemoglobina en pH alcalino, pero hay otras, que es como estábamos hablando ahora con el doctor Christian Fong, que es la electroforesis, el HPLC, y tenemos que mirar si esa puede ser la siguiente prueba, pero por ahora electroforesis de hemoglobina en pH alcalino. La siguiente. La siguiente, por favor. Hay otras pruebas de laboratorio que se deben hacer, pero cuando ya la persona tiene el diagnóstico, para poder mirar
¿recuerdan cuando decíamos quiénes son, cuántos son, dónde están y cómo están? Estas pruebas nos ayudan a saber si hay daños estructurales o riesgos de daños de acuerdo a cómo resulten. La siguiente. El tratamiento, bueno, el tratamiento es individualizado. La mayoría de los pacientes necesitan ácido fólico, algunos necesitan hidroxiuria, unas multivitaminas, pero algunos pueden llegar a necesitar trasplante de médula ósea. Entonces el tratamiento es muy individualizado, es muy de acuerdo al cuadro clínico y al tipo de drepanocitosis que presenten las personas. Y básicamente lo que hacemos es el manejo inicial, puede ser en urgencia, hospitalización, consulta externa. Hay que hacer remisiones e interconsultas a especialistas, que una de las dificultades que hay es especialistas de hemato-oncología en Buenaventura. Y no solo en Buenaventura, en otras partes, pero si nosotros mostramos datos estadísticos y miramos las frecuencias, podemos hacer que haya un recurso para que el especialista venga acá y no lo que sabemos que toca cuando hay una crisis, irse hasta Cali. Entonces a veces el irse hasta Cali genera, por eso es que decía que la enfermedad no es solamente el paciente, es un grupo familiar que se afecta. La mamá tiene que llevar el niño hasta Cali y entonces hay que trabajar y los hermanitos, entonces, pero si empezamos a generar todo este conocimiento en cuanto a la frecuencia y la cantidad de personas que tenemos y las necesidades, probablemente podamos tener una atención aquí sin tener que desplazarse. Es una enfermedad que en el contexto internacional ya está reconocida por Naciones Unidas desde 2009 como enfermedad de interés en salud pública. Siguiente, se celebra cada año el 19 de junio, que ustedes ya lo celebraron, ¿no? Celebrada el 19 de junio, Día Mundial de la Drepanocitosis. La siguiente. Esta es una foto para mostrar cómo es el contexto internacional. Y entonces esta es una niña con drepanocitosis, que como vemos, pues no es una niña físicamente que sea de raza o etnia negra. Entonces es una enfermedad que no es exclusiva de la raza negra. Y es de un periódico que se llama el New York Times. ¿Se han oído hablar del New York Times? Y resulta que en esas fechas el New York Times dedica media página y en nuestros periódicos. Entonces la cuestión no es solamente del consultorio, la cuestión es más allá y por eso hablamos de determinantes sociales de la salud. Hay que darle la importancia, hay que ver si el 19 de junio del próximo año ya no la vamos a buscar en la página del New York Times, sino que de pronto en algún periódico de circulación nacional. Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces vamos a mirar las estructuras y la adecuación de las redes, es de lo que estaba hablándoles. Si nosotros llevamos esas estadísticas, hay 3 pacientes con drepanocitosis en Buenaventura y usted está pidiendo un hematólogo. ¿Quién lo autoriza? Si ustedes fueran administradores del gasto. Entonces, se necesitan unas estadísticas robustas para poder generar esas peticiones que debemos hacer organizadamente. La siguiente. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, básicamente lo que queremos llegar es hasta, nuevamente, gestión de la demanda, que es conocer de la enfermedad, vigilancia epidemiológica. La siguiente, por favor. En esto de la vigilancia es cómo se diagnostica, y aquí tenemos unas pruebas que hablan de análisis molecular, que es una propuesta que se hizo al Instituto Nacional de Salud. Nosotros, y desde el punto de vista como experto del instituto y asesorando, no podemos autorizar una prueba molecular para diagnóstico cuando vemos los costos, ¿sí? Entonces tenemos que mirar es que sea asequible para que podamos hacérselo a todos los niños al nacer. Incluso hemos propuesto que sea a las maternas durante el embarazo en los sitios donde hay el riesgo. Y sobre todo, vieron la diferencia entre los 200 que nacen y los 300 y tantos que mueren con la enfermedad. Pues cuando haya estas enfermedades que son de vigilancia y haya mortalidad asociada, por ejemplo, en malaria y dengue, toda persona que muera con diagnóstico de malaria o dengue la tenemos que estudiar para ver si era eso o si era una drepanocitosis. Ya hay estudios en 2010, de 11 muertes en el hospital universitario, 3 eran por drepanocitosis, pero quedaron como dengue. Ese está publicado. El que no está publicado lo hemos adelantado, pero les puedo adelantar que de 20 muertes que eran supuestamente dengue, 4 eran drepanocitosis. Entonces no es una enfermedad poco frecuente y la carga de la enfermedad y la mortalidad está subregistrada. Muchas gracias.